Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Le damos la bienvenida a aquellas personas que en este momento nos sintonizan en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus hogares. Bienvenidos los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Démosle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en 1 de Samuel capítulo 21 y capítulo 22. 1 de Samuel capítulo 21 y nuestro tema, aprendiendo a gobernar. A los seres humanos nos fascina gobernar. Todos queremos gobernar, pero por una sencilla razón. Nosotros confundimos gobernar con mandar. Y por eso es que nos fascina. Porque a nosotros los seres humanos nos gusta mandar, mas no nos gusta que nos manden. Nos molesta cuando tenemos que someternos a otras personas. Nos gusta mandar, pero nos molesta que nos estén mandando. Los jóvenes están ansiosos por cumplir sus 18 años para, según ellos, hacer lo que quieren. Los solteros y las solteras quieren casarse porque, según ellos, así no los manda el papá, no los manda la mamá, y cuando se casan se dan cuenta que fue peor. Los empleados quieren ser empresarios, pero con la excusa de que así trabajan cuando quieren. Y vemos que cada uno de ellos tomando decisiones de independencia, pero con razones equivocadas. Porque nosotros no sabemos gobernar. Porque nosotros creemos que gobernar es simplemente mandar. David iba a pasar de gobernar ovejas a gobernar toda una nación, y era necesario que aprendiera para lo que iba a hacer. No era lo mismo gobernar un rebaño de ovejas a gobernar toda una nación, y era necesario aprender. Dios quiere que tú y yo aprendamos a gobernar, y ¿sabes qué? Todos de alguna manera estamos en esos momentos de gobernar. Si tú eres padre, ya estás gobernando un hogar, pero es necesario que nosotros aprendamos cómo hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos algo que gobernar, esos hijos, pero recuerda que gobernar no es mandar. Gobernar es servir. Gobernar es ser un facilitador de los procesos en otras personas. Para poder gobernar de manera eficiente hay una clave, y es que es necesario que aprendamos a gobernarnos primero a nosotros mismos. Si tú no te sabes gobernar a ti mismo, ¿cómo pretendes gobernar a los demás? Es necesario que nosotros nos gobernemos a nosotros mismos para de esta forma poder gobernar también lo que Dios nos da. Miremos ahí Proverbios, y ahora volvemos en 1 de Samuel. Proverbios 16, 32. Proverbios 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma toda una ciudad. Es mejor, dice, aquel que sabe gobernarse a sí mismo que aquel que puede gobernar toda una ciudad. Y siempre lo hemos dicho, gobernar a los demás es relativamente fácil. Los chantajeamos, nos hacemos las víctimas, los obligamos. Esas son formas de gobernar la vida de los demás. Hay gente que para gobernar a los demás siempre se hace la víctima, y como se hace la víctima termina controlando la manera de pensar y actuar de los demás. Por lo tanto, gobernar a los demás es fácil, pero gobernarse a sí mismo es lo difícil. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Jesucristo? Gobernar una ciudad a mí no me descresta, pero sí me descresta cuando alguien sabe gobernarse a sí mismo, gobernar sus sentimientos, gobernar sus emociones, gobernar su forma de ser, gobernar su forma de hablar. Ya que es tan importante entonces gobernarse y aprender a gobernar, eso es lo que vamos a ver. Pero para gobernarnos a nosotros mismos, debemos entender que nosotros somos seres integrales, conformados por muchas facetas. No somos hechos de una sola pieza.
Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a gobernar cada una de esas áreas de nuestra vida, y la única forma que nosotros tenemos para gobernar cada una de esas áreas de nuestra vida es a través de experiencias que necesitamos vivir. Cada una de las experiencias que nosotros vivimos en cada una de nuestras áreas nos permiten aprender a gobernar. David ya estaba a punto de gobernar Israel, ya estaba a punto de gobernar esa nación, pero era necesario que él aprendiera ciertas experiencias en su vida que le iban a ayudar cuando él sea un rey. Si tú estás llamado a gobernar un hogar porque eres padre, porque eres madre, a gobernar una empresa porque eres propietario de ella, o a gobernar cualquier otro tipo de institución, Dios va a permitir que pases por diferentes experiencias que te van a permitir madurar, crecer, desarrollarte, para desarrollar muy bien esa labor de gobernar. ¿Qué experiencias tendría que vivir David y qué experiencias tenemos que vivir cada uno de nosotros para aprender a gobernar también? Primero, hambre, aunque no lo creas. Muchas veces Dios permite que nosotros tengamos momentos de hambre, de escasez, porque sabes que lo que más termina dañando muchos hogares es la falta de dinero. ¿Cuántas veces nosotros nos casamos supremamente enamorados y pensamos que con el amor es que comemos, vestimos y pagamos arrendo, y después nos equivocamos? Muchos de nosotros decimos, es que yo estoy listo para casarme, sí, ya tengo novia, y no es suficiente. La parte económica determina también la estabilidad de un hogar. Muchos de ellos terminan siendo destruidos simplemente porque se dieron cuenta que no tenían el dinero suficiente para poder vivir. Ahí en el versículo 3 del capítulo 21 ya de 1 Samuel: ahora pues, ¿qué tienes a mano?, pregunta David. Dame 5 panes, o lo que tengas. David empezó a huir porque Saúl lo iba a matar. Recuerde que en el capítulo anterior eso es lo que miramos. David tuvo que salir huyendo, tuvo que salir corriendo porque Saúl quería acabar con su vida, lo quería matar. Y en ese momento, cuando David iba huyendo, lo primero que él empezó a experimentar, ¿qué fue? Hambre. Y por eso él, ¿qué llega a ese lugar? A pedir. ¿Tienes pan? ¿Tienes algo para comer? Necesito comer, tengo hambre, yo y mis hombres. Y Dios permite que nosotros tengamos ese tipo de experiencias, porque no solamente, como dijo Jesús, de pan vive el hombre, hay otro tipo de hambre, hay hambre de poder. Y hay mucha gente que hace cualquier cosa por controlar y dominar. Hay hambre de fama, hay gente que le gusta la fama y hace cualquier cosa. ¿Qué hambre tienes tú? Porque muchos tal vez podríamos decir, bueno, yo no tengo hambre de comida porque a mí la comida me sobra. Pero ¿qué tipo de hambre tienes tú? ¿Cuántas personas se meten en problemas porque tienen hambre de ser? Quieren ser protagonistas en cualquier lugar donde van, y eso hace que se metan en problemas. Hambre de poder, y por eso no le importa a quién dañar, a quién ensuciar, a quién enlodar. Hambre de protagonismo. Hay gente que le gusta ser protagonista, pero ¿sabes qué? Para que tú puedas brillar no necesitas sofocar la luz a nadie. Para que tú te sientas puro, inmaculado, no necesitas ensuciarle la vida a los demás. Hay gente que tiene tanta hambre de protagonismo que la única forma que ellos tienen para ser visibles es dañándole la vida a otros. No sé si tú miras las noticias, farándula, y cuántos de ellos, por hacerse famosos, inventan chismes, dañan personas. Todo es salir a la luz pública y darse a conocer. Dios permite que tengamos necesidades, entre ellas el hambre, para que nosotros aprendamos a controlar ese tipo de situación. Segundo, adversidades. Miremos ahí en el versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y muchos, en ver de la condición en la que él estaba ahora viviendo, dicen: ¿y este no era el rey de la tierra? ¿Este no era el que decía que mataba a 10,000? ¿Por qué está en esta situación? Y Dios le permite vivir esa dificultad, esa adversidad,
David era un niño consentido, aunque él cuidaba de unas ovejas. David, cuando estaba con Saúl, ¿cómo le iba? Le iba bien, tenía fama. Lo que ellos dicen, todos cantaban y decían, este no es David el que es capaz de matar a 10,000. Y mira de dónde tiene que descender, de ese lugar alto, de ese lugar cómodo, cuando todas las cosas le salían bien, ahora tener que estar huyendo y pidiendo que le den para comer. Y a veces Dios permite que tengamos ese tipo de adversidades para formarnos. Porque a veces nosotros nos acomodamos, a nosotros nos gusta ese acomodamiento. Y el acomodamiento muchas veces nos lleva al fracaso. ¿Cuántas personas ya pudiendo hacer más ya no lo están haciendo? Porque simplemente se acomodaron. Y debemos aprender a vivir ese tipo de adversidades. David iba a ser un rey, y como rey, él sabía que en ese reinado no todo iba a ser color de rosa, no todo le iba a salir bien. Por lo tanto, él tenía que estar preparado también para ese tipo de adversidad, ese tipo de necesidad. Bajarlo a David, de allá de esa fama que él tenía. Recuerde que David era un hombre muy famoso, y cada vez que él entraba al pueblo, lo que ahí le decían esas personas: de ti no cantaban las mujeres cuando danzaban, y decían, este es el que mata a 10,000, y en verdad esa era su vida. A él estaba yendo supremamente bien allá cuando estaba con Saúl. Él iba a las guerras y todas las guerras las ganaba, y ahora era un don nadie. ¿Cuántas veces tú y yo sentimos eso? Que estamos muy bien, que estamos alto, que todas las cosas nos salen perfectamente, tenemos un buen empleo, y cuando menos lo pensamos no hay empleo, no hay vida cómoda, y entonces nosotros empezamos a quejarnos y a lastimar. ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas entonces? Para que nosotros vayamos creciendo, para que nosotros vayamos desarrollando. Es necesario que nosotros tengamos ese tipo de experiencias. Y siempre hemos dicho algo: si tú quieres que tus hijos sean unas personas de éxito, no los acomodes, no les des todo gusto. Porque si tú le das todo gusto, si tú permites que ellos nada hagan, van a ser unos inútiles. Desacomódalos por algún momento. Hazles ver ese tipo de necesidad. Cuando él quiere un celular alta gama, dile que no hay. Así tú tengas el bolsillo lleno de plata. Cuando ese niño quiera que le des todo gusto y le compres todos los vestimenta de última moda, por algún momento dile, hoy no te voy a comprar. Para que él aprenda a vivir con ese tipo de adversidades y ese tipo de problemas. David lo tenía todo. David era un hombre de fama. David era el consentido de su padre. Lo tenía todo. Pero él iba a ser rey, y él tenía que aprender a conocer ese tipo de adversidades y ese tipo de problemas. Nosotros pensamos que la mejor forma de vivir y el mejor padre es aquel que le da todo a sus hijos. Jehová de los ejércitos es un padre excelente, y por eso no nos va a dar todo gusto. Si tú estás pasando por un momento de adversidad, bajaste de donde estabas, no es porque Dios se haya olvidado de ti, es porque Dios necesita que tú aprendas, porque posiblemente te puedes estar desviando. ¿Sabes qué? Muchas veces una vida cómoda termina dañándonos, y por eso necesitamos un poquito de esa adversidad. Adversidades sencillas. Si tú estás acostumbrado a tu hijo, dale todos los platos preferidos y solo lo que él sabe comer. De vez en cuando dale algo que a él no le gusta, para que él vaya aprendiendo ese tipo de cosas. Pero nosotros, ¿qué decimos? No, es que al niño no le gusta, pero es que va a llegar un día cuando tú no estés, que va a tener que comer cosas que a él no le gustan. Y tal vez tú ya has vivido esa experiencia. Muchos de nosotros, cuando éramos solteros en nuestra casa, en ese mejor hotel mama, allá, ¿qué le decíamos a mi mamita? No, eso yo no quiero. ¿Y cuántos de nosotros cuando nos casamos tocó comer eso que nunca nos gustó? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que pasar semanas enteras comiendo eso que tanto odiamos? Y saber que cuando estábamos con nuestros padres nunca quisimos comer eso. Y ahora los tenemos que comer. Qué bueno que tus hijos no tengan que pasar esa experiencia desagradable para después ellos desanimarse. No, que en el hogar estén acostumbrados a todo ese tipo de cosas. Y para ellos eso puede ser adversidad. David, siendo el hijo preferido, David está sabiendo que estaba en un lugar de privilegio. Ahora tenía que pasar adversidad y necesidad. Tercero, el miedo. Muchas veces tenemos que pasar por momentos de miedo que terminan también formando nuestra vida. El miedo no es malo. Lo malo es dejarse dominar por el miedo.
esos momentos de dificultad. El miedo nos paraliza. Ahí en el versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y David, aquel hombre acostumbrado a enfrentarse a los gigantes, ahora ¿qué sentía en su corazón? Miedo. Aquel hombre que estaba acostumbrado a matar a 10,000, ahora ¿qué tenía? Miedo. ¿Sabes qué? Muchas veces nosotros decimos no tenerle miedo a nada, y ese no tenerle miedo a nada es lo que nos lleva a meternos en problemas. Yo no tengo miedo a decirle las cosas a la gente. Sí, está bien que no tengas miedo, pero cuando tú no tienes miedo de hablarle a la gente, muchas veces la lastimas, muchas veces hieres. ¿Cuántas veces nosotros decimos es que yo no tengo pelos en la lengua? No, no tienes pelos en la lengua, pero parece que tuvieras cuchillas. Porque eso, cada vez que habla, eso deja una carnicería. Cada vez que habla, a alguien hiere o daña. Momentos de miedo en nuestra vida. A veces nosotros hacemos que nuestros hijos crezcan en un ambiente súper seguro. Bueno, está bien, pero el problema es cuando tú ya no estés con ellos. El problema es que cuando ellos tengan que enfrentarse a la vida. Por eso hoy encontramos tanta gente fracasada, porque total ellos nunca tuvieron que experimentar nada de eso. David era un hombre confiado, pero que ahora tenía ese miedo, y Dios permitió, porque Dios sabía que cuando él esté allá en esa responsabilidad como rey, posiblemente muchas de las decisiones que él iba a tomar le iban a causar ese tipo de temor, y era necesario que esté acostumbrado a pasar eso. Tal vez tú, mientras eres hijo, no tienes miedo de nada, total, te da igual si hay para comer o no, porque el papito es el que aguanta ese miedo. ¿Sí o no? Sí, porque como niño, como bebé, no le importa. El único que hace es pedir, pero papi es el que tiene que experimentar ese miedo de no haber, de no tener. Por eso es necesario que nosotros en nuestras experiencias también aprendamos a tener ese tipo de dificultades que nos permitirán crecer, que nos permitirán en un momento dado controlar eso. No es necesario aprender a controlar ese miedo. Los niños no nacen con miedo, nosotros somos los que le inculcamos ese miedo. Nuestros temores se los transmitimos a ellos. El miedo nos hace actuar de manera desagradable. Ahí en el versículo 13, ¿qué lo llevó el miedo a hacer a David? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y su comportamiento cambió, y ahora dice que él se comportaba como ¿qué? Como un loco, y andaba escribiendo en las puertas y andaba babeando. Porque tenía ¿qué? Miedo. Y ese miedo lo hizo actuar de manera desagradable. ¿Y cuántas veces nosotros por el miedo actuamos de manera desagradable? Gritamos, maltratamos, ofendemos. A veces nosotros pensamos que la persona que grita más es la persona más fuerte. ¿Y sabes qué? Es todo lo contrario. La persona que más grita es la persona más temerosa, que a través del gritar lo que quiere es simplemente hacer un escudo protector. Es más fácil, según él, respetar a alguien que grita, a alguien que convence con argumentos y con palabras. ¿Sabes? La persona que grita y grita es aquella persona que no tiene argumentos para convencer. Cuando los argumentos ya se nos acaban, cuando no sabemos cómo convencer a las otras personas, ¿qué hacemos nosotros? Gritamos. Gritamos, porque esa es una forma de defendernos. Esa es una forma de decir, yo ya no sé más, ya no sé cómo convencerte, y entonces grito. ¿Cuántas veces cuando estábamos allá en el mundo y uno llegaba medio con las copas adentro, cómo llegaba? Llegaba más bravo. ¿Para qué? Para que no le digan nada. Porque sabía que como llegaba gritando, entonces todo el mundo tenía que esconderse. Y entonces así no me reclaman, así no me dicen nada. Total, yo llego gritando más duro. ¿Y todo eso qué era? Simplemente temor. Temor. El temor hace que nosotros actuemos de manera desagradable. Cuando nosotros nos dejamos dominar por el temor, terminamos golpeando a otras personas. ¿Cuántas veces nosotros cuando estábamos en el mundo nos decían algo y nosotros en esa reacción, ¿qué hacíamos? ¿Golpear? ¿Lastimar?
herir a otra persona, aunque muchas veces después, ¿qué hacíamos? Lamentarnos y decir, pero qué bruto, ¿por qué dije eso? Por esos temores que hay dentro de nuestro corazón. Y muchos de nosotros hemos hablado cosas y después nos arrepentimos de ello. ¿Cuántas veces nosotros a nuestra esposa, a nuestro esposo le decimos hasta de qué se va a morir y después nos estamos lamentando? Y después estamos pidiéndole perdón. Perdóname, yo no quería decir. Y en verdad no quería decir, pero el temor de alguna manera hizo que se comportara de esa forma. David tenía miedo y la única forma que él encontró para escudarse y para que no lo vayan a matar, ¿qué fue? Él cambió su manera de comportarse y él se fingió estar loco. No te hagas el loco. Es mejor razonar, es mejor argumentar. Un loco no tiene responsabilidad de nada y por lo tanto todo se le pasa. Es más, y él lo logró de cierta manera. Ahí en el versículo 14, ¿qué dice? Y dijo Aquís a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y entonces él logró que en últimas sus enemigos no lo determinaron. Y por eso este rey, en lugar de matarlo, ¿qué dijo? ¿Para qué me traes este pobre loco? ¿Acaso aquí faltan locos para que me traigas otro loco más? Déjalo que se vaya. Y de esa manera él logró huir, claro está. Fue una manera astuta para lograr salir. Pero de todas formas, situaciones difíciles. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que actuar de esa manera, tal vez? Tal vez para él era el babear, el escribir, pero ¿cuántas veces nosotros tenemos que pasar otro tipo de locuras que tal vez no estábamos acostumbrados? Irle a pedir perdón a alguien, irle a pedir el favor a alguien. ¿Cuántas veces tal vez Dios nos ha puesto en una situación difícil que para nosotros es locura? Tener que pedirle a alguien para una libra de arroz y no morirse de hambre ese día, esa semana. Y teniéndolo todo y viviendo bien. Porque eso es lo que le pasaba a David. Era un hombre que lo tenía todo, un hombre que vivía muy bien, un hombre que tenía fama. Y ahora mira la situación en la que estaba viviendo. ¿Y sabes todo eso para qué? Para que él pudiera aprender a gobernar. ¿Sabes para qué Dios te ha permitido que tengas que pedir una libra de arroz a alguien para no morirte de hambre? No para que sigas siendo un mendigo y un pordiosero, sino para que aprendas y el bien que tengas también ayudes a otra persona. Porque ¿cuántos de nosotros simplemente nos acostumbramos a pedir, pero no ayudamos a nadie? Nos convertimos en eso, en unos mendigos, en unos pordioseros, y así se nos pasa la vida. Dios permite que David tenga ese tipo de circunstancias para que cuando él llegue a su reinado sea un hombre justo también. Porque si David no conocía ninguno de esos tipos de necesidades, ¿él cómo podía haber gobernado? Mira que eso mismo Jehová hizo con Jesucristo. Jesús allá en el cielo lo tenía todo, el Hijo de Dios, nada le faltaba, lleno del poder, pero lo envió como un simple hombre. Y dice que él fue tentado en todo, que él tuvo todo tipo de necesidades. Él aguantó frío, él aguantó hambre, él aguantó desprecio, para que él nos pueda juzgar ¿cómo? De manera justa. Por eso es que nosotros confiamos en el juicio de Jesús, porque él tuvo que pasar por todas las necesidades nuestras. Cuando tú y yo no hemos tenido que pasar por necesidades, no entendemos a los demás. Cuando tú y yo no hemos tenido que pasar por ese tipo de necesidades, somos injustos. Cuando un cristiano se le da de santo y según él nunca ha pecado, a todo el mundo condena y a todo el mundo señala. Y por eso después debe ser primero en caer. Dios permite que tengamos tentaciones, tengamos debilidades, tengamos problemas, para que en nuestra condición de autoridad podamos entender a aquel que también está pasando ese tipo de problemas. Tú tuviste que pasar primero como papá, como hijo, para que cuando seas papá puedas entender a tu hijo. Pero a veces a nosotros nos olvida que también fuimos niños, que también fuimos jóvenes. A nosotros se nos olvida que también fuimos hijos. Y no juzgamos como deberíamos juzgar a nuestros hijos. Y por eso David, mira quién creería todo eso. Nosotros podríamos decir, yo quisiera ser preparado como rey, pero ¿cómo nos gustaría a nosotros ser preparados como rey? Que nos dejen unos días en leche, como lo hacían con las doncellas, que nos compren los mejores trajes,
Eso pensaríamos nosotros que eso es preparación para un rey, ¿sí o no? Si alguien de aquí nos dice, venga que lo voy a preparar 6 meses como rey, ah, qué chévere, nos van a enseñar cómo comer postre, cómo comer banquetes. Sí, vamos a manejar los cubiertos como rey. Pero David estaba siendo preparado para rey, pero no en ese tipo de cosas, esas las aprendería después. Él estaba aprendiendo a ser rey a través de las dificultades, a través de las adversidades, para que él después no se le suba la chicha a la cabeza. Que siempre digo algo, cuando a nosotros los cristianos se nos sube la chicha a la cabeza, Dios no nos baja la chicha, nos baja la cabeza. A veces nos creemos más. Por lo tanto, ¿qué tipo de experiencias empezó a vivir él entonces? Las diferentes condiciones de vida que lo ayudarían. Cuarto, las diferentes condiciones de vida en cada uno de nosotros. Ahí en el capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él, y de ese momento tuvo que salir corriendo a vivir ¿dónde? ¿En dónde fue a vivir él? En una cueva. De un palacio a una cueva. Le cambió las circunstancias para que él aprendiera a valorar lo que tiene, a vivir en otro tipo de condiciones. ¿Sabes? Cuando nosotros somos entrenados y preparados, podemos hacer de una cueva un palacio. O pueden darnos un palacio y convertir ese palacio en una cueva. ¿Qué es lo que muchas veces sucede con la mayoría de los hijos? Están acostumbrados a vivir en un palacio, porque ese palacio, ¿quién lo sostiene? Papi y mami. Pero cuando ya queda en manos de ellos el palacio, ¿en qué terminan convirtiéndolo? En cueva. David iba a vivir en un palacio, pero tenía que aprender a vivir ¿dónde? En una cueva. Si Dios te ha permitido vivir en una cueva, es porque te va a dar un palacio. Pero nosotros queremos es de una vez el palacio. Dios es un Dios de procesos. Si sabes manejar una cueva, manejarás un palacio. Si sabes manejarlo poco, podrás manejarlo mucho. Depende de cada uno de nosotros. Podemos vivir en una casa muy humilde y tenerla como un palacio. Y te pueden dar una casa en el mejor estrato social y convertirlo en una posada, y convertirlo en una cueva. Porque todo eso depende de cada uno de nosotros. Del palacio, ¿a dónde lo envían? A una cueva, para que aprenda a gobernar, porque esa es la forma de aprender a gobernar. Quinto, capacidad de formar. Un buen gobernante es aquel que tiene la capacidad de formar, de entrenar, de capacitar a los demás. Si tú eres un papá o una mamá, eres un gobernante, por lo tanto tu misión, ¿cuál es? Formar a tus hijos. Y yo siempre he dicho algo, los padres no estamos para criar hijos, sino para formar hijos. Criar, cualquiera puede criar. Y es más, si tú tienes un perro, ¿qué haces? Lo estás criando. Si tú compras un marrano, lo estás criando. Pero a un hijo no. Un hijo hay que formarlo, hay que educarlo. Y David, como rey, debía tener la oportunidad de formar también. Miremos allí en el capítulo 22, versículo 2. Y se juntaron con él, mire el ejército que comienza él a formar, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y fue hecho jefe de 400 hombres. Pero ¿cómo eran esos hombres? Afligidos. ¿Los mejores guerreros? No. ¿Los mejores soldados? Afligidos, pobres, endeudados, con un espíritu en el piso. En últimas, tenía lo peor. ¿Y él estaba acostumbrado a manejar eso? Él estaba acostumbrado a manejar los mejores soldados. ¿Sí o no? Porque él era experto en la guerra. Él estaba acostumbrado a tener lo mejor. ¿Y ahora qué le da Dios? Lo peor. Para ver qué hace.
Con los mejores soldados cualquiera mata a 10,000. Con los mejores soldados cualquiera gana la guerra. Pero ¿qué va a hacer con 400 inservibles? ¿Qué va a hacer con 400 que, llenos de miedo, endeudados y sin saber qué hacer? ¿Qué va a hacer con ellos? Ahí es donde se miraría la capacidad de formar del rey. Si le damos todo, cualquiera lo hace. Y a David le había dado todo, pero ahora no tenía nada para que aprenda a formar. Y es necesario que nosotros a nuestros hijos los enseñemos también, les formemos, los capacitemos, los entrenemos, para que el día de mañana ellos también entrenen a sus hijos. ¿Por qué vemos tanta pobreza y tanta miseria afuera? Porque hoy nadie entrena. Un muchacho que tiene 12 años y ya es papá, ¿será que puede entrenar? Si ni siquiera él ha sido entrenado, si ni siquiera él ha sido capacitado, si ni siquiera ha terminado de estudiar ni de formarse, ¿cómo va a formar a un hijo? Nosotros los padres somos formadores, no solo engendradores de personas. Si tú eres joven, entonces entiende que tu misión como papá es formar, capacitar, entrenar hijos, no solo tenerlos. Tenerlos los puede tener cualquiera, total, desde que la niña y el niño estén físicamente capacitados, listo. A los 12 años ya puede ser papá y puede ser mamá. Pero ¿formará hijos? David estaba siendo formado y él tenía que aprender a formar. A David se le había dado los mejores soldados y con los mejores soldados él estaba acostumbrado a ganar la guerra, pero ahora tenía que aprender a ganar las guerras. ¿Con quiénes? Con los peores. De esa forma se sabría que él es un rey. Darle a un profesor los mejores estudiantes, los que ya saben todo, es más, hasta le pueden enseñar a él, ¿estará haciendo algún mérito ese maestro? ¿Podríamos decir que es un buen profesor? Con los mejores estudiantes cualquiera es profesor. Pero si ese maestro es capaz de enseñarle a esa persona que dice que es un burro, ¿cuántas personas dicen, no, si yo no estoy para eso? Y si esa persona es capaz de enseñarle a él, entonces sí podríamos decir que es un maestro. Un mejor técnico del mundo, si tú dices, yo quiero ser el mejor técnico del mundo, tráigame a todos los mejores jugadores. Con los mejores jugadores cualquiera dice que es el técnico. Pero si tú de ese tronco conviertes en un tremendo jugador, entonces sí eres un técnico. David debía probarse como rey, y por eso a él se le da lo peor, para ver qué hace con esa gente. Hoy en día eso es lo que han perdido muchos pastores, ¿sabes? Por eso muchos pastores andan locos buscando en las iglesias personas ya formadas. No quiere venirse, no quiere estar acá. Usted que ya es líder, es hora de que venga acá. Vago y degenerado, no es capaz de formar a nadie. Y como él no puede formar, tiene que llevar gente ya formada. Porque él no sabe formar. A él lo nombraron como pastor a dedo. Él no sabe formar. Pero si es gobernante, si es líder, debe saber formar. Debe saber formar. Qué bueno comenzar la iglesia con gente que no sabe ni siquiera ni leer ni escribir, que es lo como Dios nos ha tocado comenzar. Gente que ni sabía ni leer ni escribir, pero que tocaba formar. Si vamos a pedir que venga ya gente formada, eso no es labor de un líder, eso no es labor de un gobernante. Quinto, entonces, la capacidad de gobernar. Sexto, evita el acomodamiento. Dios nos permite momentos de desacomodamiento para ver qué hacemos. Ahí en los versículos 4 y 5, versículos 4 y 5, los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Y dice que estuvo allí en un lugar fuerte con otro rey. ¿Y ahí qué le pasaba a David? ¿Algo malo? No. Estaba en un lugar fuerte, estaba guardado, estaba cuidado. Y llegó un momento donde el profeta le dijo, ya no puedes estar más en este lugar fuerte, ya no puedes estar aquí acomodado, ahora vete a otro lugar. Y si usted sigue leyendo la historia, cuando Saúl se dio cuenta que ya David estaba en el otro lugar, empezó a buscarlo otra vez.
Mientras estaba en ese lugar fuerte, mientras David se sentía acomodado y protegido, Saúl no lo podía buscar y por lo tanto la capacidad de desarrollarse David se había terminado. David se acomodó ahí en ese lugar donde lo estaban protegiendo. Por lo tanto, el proceso de crecimiento y desarrollo de David, ¿qué pasó? Hasta ahí se estancó. Y por eso, ¿qué le dijo Dios a través del profeta? Tienes que salir de este lugar. Aquí en este lugar estás acomodado. Tienes que irte a otro lugar. Y cuando se fue a ese otro lugar y Saúl se enteró, ahí mismo empezó otra vez la persecución. Y otra vez se reanudó el proceso de formación de David. Cuando tú y yo nos acomodamos, Jehová nos desacomoda. Porque ya no avanzamos, porque ya no crecemos. Nos quedamos ahí. Y nosotros lo hemos visto a nivel técnico. Cuando nosotros nos acomodamos a algo sencillo, Dios nos desacomoda, hace que eso se dañe y no se arregla ni avala. Y después viene algo mejor. Porque si no es de esa forma, ahí nos quedamos. Si tú quieres que tus hijos sean unas personas de éxito, vas a tener que desacomodarlos de vez en cuando. Porque si tú no los desacomodas, ellos siguen ahí acomodados. Yo siempre digo algo, si tus hijos se van a casar, lo primero que tú debes decirles es: hijo, qué bueno que te vayas a casar, pero lo primero que tienes que conseguir es donde irte a vivir. Porque nosotros somos al revés, nosotros decimos: sí, yo ya lo tengo todo, yo ya tengo novio, eso cualquiera lo puede tener. Yo ya tengo novia, eso cualquiera lo puede tener, pero ya tienes dónde vivir, ya tienes cómo mantener a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Porque si no es así, no estás preparado. Tener novio o tener novia, eso no es estar preparado. Por lo tanto, qué bueno que nosotros los padres en ese trabajo de formación le pudiéramos decir eso a nuestros hijos. Si ya te vas a casar, entonces ten dónde ir a vivir. Porque quedarse en la casa y que los padres lo sigan manteniendo, qué bueno. Pero pregunto, ¿se desarrolla ese hijo? ¿Cuántas personas que viven años casados con los padres salen de ahí y qué tienen? Nada. Nada. Duermen en la cama de la tatarabuela, que eso parece maca, pero ahí duermen. Y lo que podrían comprarse en una cama, ¿qué hacen? Se lo comen. ¿Para qué comprar juego de sala si no alcanza más, suficiente con el que tienen ahí? Por lo tanto, entonces, esa persona empieza a crecer, a desarrollarse, ¿no? El día en que el papá y la mamá se mueren y los hermanos lo echan, ¿cómo sale? Sin nada. Y lo primero que hace es demandar porque no quiere salir de la casa. Claro, ya no quiere salir de la casa. Total, toda la vida vive acomodado. No sé si te ha pasado. Todos esos hijos que viven acomodados porque papi y mami le daban todo, el día en que ellos se mueren, lo primero que hacen es buscarse un abogado. Porque yo no quiero salir de aquí. Y tiene razón, porque si sale de ahí, ¿dónde se va? ¿Quién lo va a mantener? Lleva años siendo mantenido por los abuelos. Y ahora que ya no están, tiene que demandar para que los hermanos lo sigan manteniendo. ¿Por qué? Porque siempre vivió acomodado. Y Jehová lo desacomoda porque es un buen papá. ¿Y qué le digo? Aquí no te me acomodes. Aquí estás acomodadito, nada te pasa, estás protegido. Ve a otro lugar para desacomodarse, para poder crecer y poder avanzar. Séptimo y último punto: sentimientos de culpa. Tenemos que aprender a luchar con esos sentimientos de culpa. ¿Sabes? Satanás muchas veces quiere paralizarnos con esos sentimientos de culpa. Es cierto que nosotros fallamos, nos equivocamos, y ¿sabes qué? Mientras estemos aquí en la tierra y seamos humanos, ¿cuántas veces vamos a fallar? Muchas veces. Es más, dentro de ese proceso de evolución y de crecimiento están los errores. Muchos de los grandes descubrimientos se llevaron a cabo gracias a un error. Muchas veces el propósito de esos inventos que hoy nosotros disfrutamos no era hacerlos, pero hubo un error científico, algo pasó y se produjo eso. Y les quedó gustando, dijo: ven, yo no quería hacer eso, pero se mezcló esto con esto, produjo esto, sigámoslo haciendo. Muchos de los medicamentos que hoy nosotros tenemos, muchos de ellos no fue porque estaban pensando en eso, fue un error, pero era un error bueno. Y muchas veces nosotros, si queremos avanzar, nos vamos a seguir equivocando, solo que tenemos que aprender a corregir y a mejorar. Pero si tú vas a vivir siempre con el sentimiento de culpa por lo que hiciste o no hiciste, te va a estancar y no vas a avanzar. Por eso es que Satanás siempre vive señalando tu pecado, mi pecado. Por eso es que Satanás siempre quiere vivirlo recordando. Cada vez que cuando tú ya te estás como tranquilizando, cuando esa herida te está cicatrizando, llega Satanás y te dice: pero ¿te acuerdas lo que hiciste la otra vez? Porque con eso te estanca.
Con eso te impide avanzar. Ahí en el versículo 22, ¿qué dice? 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí, aquel día Doeg el edomita lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y ahora David, ¿cómo se sentía? Culpable. Por mi culpa se han muerto ustedes, por mi culpa mataron. Si tú lees toda la historia, después de que sale del acomodamiento, Saúl se da cuenta de eso y sale a buscar y mata a muchos de sus amigos. Y ahora David se sentía culpable. Ahora David dice: por mi culpa ellos murieron. Y David tenía que aprender a superar eso, porque ya siendo rey, él iba a tomar muchas decisiones. ¿Y sabes qué? Muchas de esas decisiones posiblemente le iban a salir mal. Muchas decisiones que tú tomas como papá te pueden salir mal, pensando hacer el bien. Y tenemos que aprender a superar esas equivocaciones. Muchas de las grandes cosas que nosotros queremos hacer dependen de grandes decisiones que tenemos que tomar. Pero muchas de esas decisiones, como pueden ser acertadas, también pueden ser equivocadas. Muchas de nuestras decisiones han sido equivocadas. Y Satanás quiere meterte siempre en ese sentido de culpa para que no avances, para que no crezcas. Si tú te equivocaste, simplemente corrige y vuelve a avanzar. Si tú hiciste las cosas de manera equivocada, entonces simplemente así como nos equivocamos, tenemos la capacidad de rectificar. Solamente que mira esa equivocación como un avance, como para no volverlo a hacer y crecer. ¿Sabes qué? Era mejor que te equivocaras ahora y no cuando estabas más alto. Porque entre más alto estés y más te equivoques allá arriba, ¿qué va a hacer? El totazo va a ser más grande. Yo le doy gracias a Dios de equivocarme cuando tengo que manejar algo pequeño, no cuando ya esté aquí arriba la cúspide, porque la cosa sería más grave. Si tú te has equivocado en algo, ahora que estás empezando, entonces dile gracias Dios, porque si me equivoqué ahora que estoy empezando, es más fácil corregir que si hubiera estado allá arriba en la cúspide. Entre más alto tú estés y te caigas, el golpe será más fuerte. Por eso Dios permite que cuando estemos empezando también nos equivoquemos. Corregir sin desanimarnos. El sentimiento de culpa hace que no corrijamos, sino que siempre estemos echándonos la culpa. Lo más importante para gobernar es aprender a servir. Miremos ahí Mateo 20, 25 y 26. Mateo 20, 25 y 26. Entonces, Mateo, si estamos bien, Mateo 20. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera mandar debe aprender a obedecer. El que quiera gobernar debe aprender a servir. La mejor forma de aprender a gobernar es a través del servicio. Aprendamos a servir. Gobernar es servir. Gobernar es propiciar espacios para ayudar a otras personas. Un verdadero líder o gobernante no es aquel que le gusta mandar. Un verdadero gobernante es un facilitador y un servidor. Si quieres mandar, primero debes aprender a obedecer. Amén. Amén. Que la gloria a su Padre. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.